Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Ya estamos por aquí con el Cuarto Poder en la mesa. Como prácticamente cada semana está por aquí Pipe, está Pedro y tenemos un invitado muy especial, el ingeniero José Lara Lona. Usted lo conoce y lo reconoce, sobre todo si es de Irapuato, de la región de corredor industrial del estado de Guanajuato, porque él es a la vez director general de la JAPAMI y el presidente de ANEAS. Y Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Gabriel, muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy nos vamos a tomar la libertad de hablar a lo mejor hasta sandeces, porque está el experto en agua y él nos va a corregir. Entonces hay muchas cosas que traemos en la cabeza. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto no otro? Pero aquí está Pepón para aclararnos muchas cosas en torno al agua. Y ahí yo quiero empezar con una frase de cuando era niño, hace ya del siglo pasado, que me quedó muy... me caló, porque no sabía realmente cómo tomarlo. Dios del agua, pero no la entuba. Fue el eslogan por ahí de una campaña de agua. No me acuerdo si fue a nivel municipal, estatal o federal. Pero desde entonces me causa mucha inquietud. ¿Por qué en México, cuando tenemos lluvias torrenciales y cuando tenemos sequías, por qué no guardamos y a lo largo de los 12 meses que compone el año la podemos distribuir? Es cierto que JAPAMI es uno de los ejemplos a nivel, yo diría que inclusive nacional, en cuanto al rendimiento, en cuanto a su administración, pero no todo el mundo está así. Ingeniero José Lara Lona, antes de empezar con el currículum, porque normalmente empezamos con el currículum y se nos va medio programa, poco a poco vamos a ir desgranando las especialidades que tiene José Lara Lona, y yo quiero empezar saludándolo y diciéndole, pues, ¿cómo está Irapuato en cuestiones de agua? Muchas gracias, Gabriel. Pedro, Pipe, muchas gracias. Pues mira, es muy cierto lo que tú dices y no podemos negar que de esos tiempos de cuando estábamos ahí en la escuela y nos platicaban de cómo estaba el ciclo del agua y demás, pues lo que procurábamos siempre era que el factor humano no fuera algo que alterara de manera definitiva el ciclo del agua. Entonces, pues en la escuela nos enseñaban pues, que se evapora, se condensa, llueve y en medio estamos nosotros. Entonces, con el crecimiento que hemos tenido poblacional, y no me refiero nada más en la ciudad de Irapuato, sino en todos lados, pues la afectación a este ciclo ha sido pues fuerte. Entonces tenemos que trabajar mucho desde cómo la extraemos, cómo la usamos y también cómo la vamos tratando para poderla reintegrar al medio ambiente de la manera en que la encontramos. Eso es una parte que luego perdemos de vista porque pues procuramos usar el agua en nuestras necesidades diarias y hasta ahí se nos olvida y ahí es donde entramos todos los que estamos en el sector, en los organismos operadores, justamente para procurar que el impacto al medio ambiente y a en específico al ciclo hidrológico pues no sea mayor. Entonces desde la extracción hasta el depósito en los cuerpos federales, que es como nos marcan las normativas donde estamos trabajando. ¿Cómo estamos en Irapuato? Bueno, Irapuato de entrada es una ciudad boyante, pujante, que tiene mucho que ver esa competitividad con que tengamos agua. Otras ciudades del corredor industrial se ven limitadas justamente en la atracción de inversión pues, por no tenerlo. Afortunadamente, se ha hecho un trabajo importante para poder disponer y tener agua para las necesidades de la ciudad y un crecimiento importante, pero siempre hay que tomarlo con mucha mesura, ¿no? Cuando hacemos este tipo de declaraciones de que el agua no debiera ser un problema, pues luego salimos y vemos a la gente lavando los coches con la manguera y demás. Siempre hay que hacerlo con mucha mesura y pensando también en que esta disponibilidad de agua corresponde a que estamos tomando agua de un acuífero. Bueno, en Irapuato, en la ciudad, obtenemos agua de 2 acuíferos. Uno de ellos es el más sobreexplotado del estado y es donde está prácticamente el 90% de nuestros pozos. Esto, sin lugar a dudas, nos pone en un punto importante de atención, de buscar otras fuentes y de entrar de lleno a un tema, a un concepto que se llama seguridad hídrica. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es muy sencillo, a buscar diversas fuentes que nos puedan proveer en un momento específico. Al día de hoy somos vulnerables porque estamos dependiendo nada más del acuífero, no como otras ciudades que tienen un sistema mixto donde tienen presas, pozos, donde tienen diferentes acuíferos y donde se puede extraer de diferentes puntos, ¿no? Aquí lo que se ha buscado históricamente en Irapuato es buscar una fuente superficial. Creemos que es lo adecuado, una mezcla de agua superficial con subterránea. Y bueno, eso nos dice lo que tenemos que estar haciendo y lo que tenemos que estar trabajando para poderle garantizar a la ciudadanía en el largo plazo
el abasto de agua, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos desgranar la mazorca tanto como queramos, ¿no? Claro, yo aprovecho. Nos dices que hay 2 acuíferos de los cuales estamos tomando agua, el 90% de uno de ellos. ¿Cómo lo tenemos en este momento? ¿Vacío, medio lleno, medio vacío? Como así también otro eslogan. Mira, los estudios que se tienen del acuífero, al final del día, pongamos esto en contexto, el acuífero no es más que una presa subterránea, ¿no? Hablemos, es un cuerpo de agua en el subsuelo que no es visible y que muchos de los estudios, hay diferentes metodologías para hacerlos, nos podrán dar alguna certeza, pero ninguno nos va a quitar el tema de que pudiera en algún momento dado fallar por muchas razones geológicas, de otra índole que muchas veces no vemos. Sin embargo, lo que nos ha dicho los estudios y la historia es que es un acuífero estable. Esto pues lo hemos visto porque tenemos pozos que se han perforado desde hace más de 40 años y siguen ahí. Todavía. Ahora, pues siguen ahí, pues sí, pero le vamos bajando cada año le estamos bajando. En Irapuato estamos bajando nuestro nivel alrededor de 1 metro por año. Estos son niveles importantes que también hay que decirlo, es algo común en los acuíferos generales del estado, el abatimiento a raíz de 1 metro por año. Y lo que pudiéramos decir es que es un acuífero estable. ¿Cuánto nos va a durar? Pues no lo sabemos. Hay estudios que arrojan una estabilidad por más de 50 años, otros que por un poquito más. Sin embargo, tenemos que separar 2 cosas: la estabilidad del acuífero y la posibilidad de extraer agua de ahí, y la otra, cómo está nuestra infraestructura para sacarle agua, que son cosas totalmente diferentes. El popote. Exactamente, entonces ese popote también es importante. Ahí hemos trabajado mucho al respecto en Japami para que el popote esté funcionando de manera adecuada. Sin embargo, pues bueno, insisto, nuestra obligación es proveer no nada más una fuente, sino alternativas que en un momento dado nos puedan permitir generar un balance. El acuífero en específico de Irapuato Valle, que es el que está sobreexplotado, tenemos la sobreexplotación, quiere decir que le estamos sacando más agua de la que le está entrando. Ajá. Entonces, pues, que se recarga con lluvia, me imagino. Sí, entonces cada año por eso vemos que baja. Si estuviéramos en un equilibrio, pues no veríamos ese abatimiento, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que trabajar. El acuífero pues no es nada más es de la ciudad, es varios municipios y es una cuenca. Entonces la administración de esa agua es compleja. Nosotros siempre decimos que las cuencas hidrológicas pues no reconocen de delimitaciones geopolíticas, ¿no? Entonces pues ahí intervienen muchos municipios, estados, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con diferentes estados y eso pues muchas veces complica el manejo responsable del acuífero. Porque Japami no nada más funciona a nivel mancha urbana. Entendemos que está ya Japami rural, entendemos también que hay industria que también está usando mucho. Por cierto, platicábamos fuera del aire cómo la vocación de Irapuato ha ido evolucionando de parte agrícola, ganadera, en menor proporción. Luego se fue a las maquiladoras, que tengo entendido pues, chupan un montón de agua. Ahora con la parte metalmecánica, cómo ha ido evolucionando el uso de agua de la industria irapuatense y si aún tenemos agua suficiente para decirles a nuevas inversiones, hey, acá y vénganse para acá. Pues mira, el contexto de los volúmenes que se manejan y lo comparto en números redondos porque luego nos andamos peleando por décimas, pero en números redondos, el 80% del agua en el estado y a nivel nacional es utilizado por la industria agrícola. El 15% por el uso público urbano, es decir, las ciudades, y el 5% por la industria. Okay. Entonces, cuando tú ves eso y ves lo que ha hecho cada uno de estos usos en su trabajo por el buen convivir con el agua, te das cuenta que la industria ha avanzado mucho. O sea, ese 5%, estamos al revés. El 5% que es el menor, es el que ha avanzado mucho, tiene en muchas industrias, incluso hay industrias ya que se llaman descarga cero porque no tiran agua, todo lo reusan en varios ciclos. Entonces, en ese sentido, pues la industria, aunque a veces se antoje que es una industria grande, industria que utiliza como materia prima el agua, pues sí tiene mecanismos que a lo mejor nosotros en la ciudad vamos todavía más atrás y el agrícola también. Entonces,
Por eso es que muchas veces lo que busca la industria es una disponibilidad y ya muchos están reutilizando su agua, buscando agua de reuso para poder continuar con sus actividades, donde pues nosotros como organismo operador intervenimos es en ese 15%, y en donde pues tenemos mucho que hacer, ¿no? La realidad es que también en el sector agrícola hay mucho que se debiera de trabajar, se está haciendo, hay distritos de riego en todo el país que están muy adelantados en el tema de la tecnificación, del uso de tecnologías, todo el que tiene que ver aquí en Irapuato, que es el 011, también va muy avanzado en ello. Pero hay mucho desperdicio, ¿verdad? Sí, a ver, en este 95%, en el 80 más el 15, hablando de nosotros dos, el agrícola y el uso público urbano, en términos generales tenemos una eficiencia física del 50%. Estoy hablando de números redondos para que luego no me crucifiquen de que no, es el 48.7, ¿no? Esto quiere decir que ambos, de lo que producimos, aprovechamos o utilizamos la mitad. ¿Dónde se queda la otra mitad? En el caso del agrícola, pues en los canales que tienen de riego, en todos la infraestructura que se tiene para llegar desde la presa hasta las áreas de siembra. En caso de nosotros, tenemos dos tipos de pérdidas. La física, que es la fuga, la que no vemos, la que se tira en los tubos, que ya extrajimos de un pozo y que ya la llevamos a una colonia y que en el camino se nos cayó. Pero también tenemos las pérdidas aparentes, que son todas las que tienen que ver con papel, las que no necesariamente existen, las que existen y no vemos, como el clandestinaje, todo lo que estamos midiendo de manera errónea o que estamos estimando, ¿no? Decimos que tenemos muchas lecturas estimadas y yo les digo si es porque los queremos mucho o porque, estimado fulano. Ajá, de cariño, ¿no? Porque no corresponde a tu volumen real. Entonces, todo eso es un volumen que está perdido. O sea, si yo te estoy estimando 10 metros cúbicos y estás consumiendo 14, pues 4 ya perdimos sin saber dónde están, ¿no? Y ese tipo de situaciones. Si pudiéramos, vamos a hacer de cuenta que la ciudad de Irapuato es un bloque de Legos, ¿no? Y si pudiéramos desprender la superficie, la parte pavimentada y viéramos esos popotes y ese drenaje, ¿cómo lo encontraríamos ahorita? Pues mira, de entrada nos llevaríamos una sorpresa porque veríamos más popotes de los que debiera de haber. ¿Cuáles debiera de haber? A ver, es un tema importante. El agua es un bien nacional. El agua es de la nación. Y lo administra un ente federal, que es la Conagua, y son quienes nos autorizan a cualquier usuario el poderlo extraer del subsuelo o tomarlo de una presa. No hay para dónde hacernos, hay dos tipos de agua, la subterránea y la superficial. No hay más. Y entonces, quien nos da permiso de tomar una u otra, pues es la Conagua. ¿A través de qué? A través de un título de concesión, si es un particular, a través de un título de asignación, si somos un ente público. Y nos dice, a ver, tú puedes tomar de este punto en particular, donde te dan con coordenadas UTM y todo, tanto volumen al año. ¿Eso se lo dicen al municipio? A quien tramita la concesión, a quien tramita el pozo. Vamos suponiendo que es Japami. A Japami tiene un título de asignación donde dicen estas coordenadas, tienes un volumen de extracción tanto por anual, y en donde ese documento pues es como una escritura. Si me permiten hacer la referencia, luego los notarios me van a decir que no es cierto. No es cierto, me queda claro, pero ese título se va a un registro público que es el REPDA y es donde se tienen todos los registros de todas las concesiones y asignaciones que hay en el país. Es decir, todos los pozos regulares, hablando de agua subterránea. Entonces, en ese registro tú podrías encontrar, oye, pues hay un pozo a nombre de Pedro, sí, tiene... Ahí está, es público, se consulta en internet. El problema es que, adicional a eso, tenemos una cantidad extraordinaria de extracción clandestina. Entonces te das cuenta que si levantamos y vemos los popotes, pues de X número de pozos que debiera haber de acuerdo a los títulos, pues va a haber mucho más. ¿Cómo cuánto? A ver, la sobreexplotación del acuífero indica que sí hay un porcentaje de pozos clandestinos, pero no va referido al número de pozos, sino al volumen que se generan esos pozos y que puede ser casi del 70-80% de lo que tenemos con papel, por así decirlo. ¿Tanto? Pues sí,
Y si tú te vas o sea, si tú sales a campo, te vas a dar cuenta que hay muchos pozos agrícolas, muchos pozos en la ciudad que no tienen permiso, ¿no? ¿Y qué implica eso? Pues bueno, el clandestinaje implica muchas cosas. La incorrecta medición de la extracción, y también que no se paguen los derechos de extracción de ese pozo. ¿Por qué? Porque cuando la Conagua te da permiso de extraer agua, tú tienes que estar pagando mes con mes los derechos de extracción de esa agua. Entonces, ahí es donde empezamos ya a hablar de cuánto nos cuesta a nosotros como organismo operador llevarte un metro cúbico a tu casa. A ver, de entrada, tengo que pagar a la federación por cada metro cúbico que saque. Ajá. Eso está estipulado en la ley, ahí no hay de dónde hacernos, se está midiendo y enteramos ese dinero a la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues por un lado, no tienes una correcta herramienta para poder contabilizar el balance del acuífero y por otro lado estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ¿quién es el encargado de verificar eso? Pues la Conagua. Oye, Pepón, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ante una tecnología tan avanzada, hasta satelital, Conagua, digo, pues es un organismo con mucho recurso, no tendrá la capacidad de decir, aquí hay tantos clandestinos. Sí, en el área... Se antoja hasta como corrupción. A ver, es bien difícil. Mira, yo trabajé en la Conagua y te das cuenta que la Conagua ya de hace algunos años, hasta el número de trabajadores se redujo drásticamente. Las direcciones locales, que son las como delegaciones que conocemos que hay una en cada estado, la dirección local de Guanajuato, hablemos de ella, no tiene el personal suficiente para hacer esas inspecciones. A ver, y no lo digo por quitarles algo de su responsabilidad, pero también es bien complicado en las situaciones actuales pues, que vaya un inspector a revisar la zona de extracción clandestina donde hay todo y pues lo echen. Sí, claro. A balazos. A pedradas iba a decir. Pero bueno, en general, eso se da en todo el país. No es un tema ajeno, hay que también decirlo porque pareciera luego muchas veces que, oye, ¿por qué no haces tu chamba? A ver, hay otras complicaciones que se dan en tierra, no quiere decir que siempre sea eso. Hay zonas urbanas donde tenemos extracción ilegal y nosotros como organismo lo que hacemos siempre es hacer esas denuncias para que intervenga la federación. Y pues bueno, ¿en qué deriva? Pues llegan, revisan, tienes tu título, sí. Ya hay una norma que nos exige mandar la señal del volumen que estamos extrayendo en tiempo real, que no aplica para los agrícolas, nada más para los de uso público urbano. Y si tienes todo en regla, pues ya, pero si no, te clausuran en ese momento el pozo. Oye, José, y yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos ahora sí que un auditorio joven que nos manda de repente muchas preguntas y también para el ciudadano de a pie, que de repente no entiende mucho el tema de la administración pública, no entiende realmente cómo se maneja el tema del agua en función de sus reglas, de cómo se administra, y bien ahorita lo estás platicando, pero realmente México está sufriendo, como lo anuncian los medios de comunicación, una crisis de agua. ¿Realmente podemos llegar a ese día cero, como le llaman? A ese día donde realmente el agua se convierta en un líquido tan esencial que podamos generar alguna situación, alguna guerra, algún conflicto. ¿Es posible esto? A ver, son dos cosas, Pipe, y creo que hay que, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. La primera tiene que ver con el día cero y con la otra con la crisis. La de la crisis yo te diría sí, estamos todos en una situación de crisis, una crisis de recursos, una crisis de infraestructura, una crisis en donde a mí me gusta englobar esto en una palabra y es gobernanza, en una crisis de gobernanza en el sector porque enfrentamos muchos temas que ahorita los platicamos. Y por otro lado, el tema del día cero, yo te diría, a ver, no veo que llegue el día cero. Eso tendría que decir que muchos de los que estamos al frente de esto no hicimos nuestra chamba. Pero además de ello, yo te puedo decir, siempre estaremos haciendo los esfuerzos para que podamos llevar el agua. ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez va a ser más cara y de menor calidad. Entonces, estaremos suministrando agua que no sea la indicada, pero tanto como quedarnos así, que llegue el día de que no, pues no hay agua, no lo veo así. Ha habido situaciones en
en el norte del país, y no me refiero nada más a Nuevo León. Hemos tenido el caso de Los Cabos, donde también era un tema ya crítico, y más con lo que implica para ellos el tema del agua, ¿no? Pues imagínate en la playa sin agua. Y sin agua potable. Sí, y donde ¿qué ha pasado? Pues que se ha tenido que entrar de manera inmediata con inyección de recursos. Al final del día, Nuevo León se resuelve mucho por la inyección de recursos que se le da. El año pasado que estuvimos allá, el gobernador nos hacía la referencia que había invertido en los 2 años 22,000 millones de pesos en pura agua. Entonces sí, pues tiene que ver con el Cuchillo, con la Presa de la Libertad, con muchas obras grandes, en donde, ¿qué se requirió para eso? Pues muy sencillo, y yo creo que es el paso número 1 que tenemos que buscar todos los que estamos al frente de los organismos, involucrar a los tomadores de decisiones. ¿Cuál es ese paso número 1? Voluntad política. Y hablando de política precisamente y de este tema de voluntad, tú que estás al frente de ANEAS, que es una asociación nacional que congrega a varios organismos de agua potable en el país, ¿cuál es la postura de ANEAS frente a Plan Nacional Hídrico de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Mira, hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses con el equipo de la doctora Claudia, y muchos de los puntos que pretenden plasmarse en un Plan Nacional Hídrico, al día de hoy hay uno que es el que está aprobado. Concordamos con ello. Algunos, a nosotros como asociación, pues tenemos que ver las necesidades en todo el país, y hemos identificado algunos proyectos en los cuales nos deberíamos de concentrar para poder sacar adelante, sobre todo pensando en este tipo de crisis que tenemos. Y cuando hablamos de la crisis y de la gobernanza, pues no podemos dejar a un lado lo que es el marco legal. Actualmente, y en días pasados, todavía nos invitaron ahí a los foros que está generando el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en torno a la Ley General de Aguas. La ley con la cual estamos funcionando, la Ley de Aguas actual, pues tiene una historia de más de 20 años. Entonces tenemos que actualizar ese marco jurídico, porque muchas de las propuestas, y luego, bueno, pues todos los jóvenes que nos ven van a decir, oye, ingeniero, pero pues ¿por qué si en Israel, si en Estados Unidos, en muchos lugares han agotado esta tecnología, ¿por qué no la implementan? Sí. A ver, pues muchas veces no podemos implementarla, no porque no exista. O sea, hay muy buena tecnología, mucha tecnología mexicana, que el marco legal no nos permite utilizarla. Entonces, por eso la importancia de que las leyes vayan a la par de la tecnología. No nada más las leyes, las normas, todo lo que nos rige en ese marco legal. Y en ese sentido, la ley será un tema importante para ANEAS en la agenda. Todo lo que conlleva el marco legal, porque pues es la Ley General de Aguas o la Ley de Agua Nacional lo que se pretende impulsar, porque pues me queda claro que el panorama legislativo después del 2 de junio cambia, ¿no? Lo que en un momento se antojaba como complicado ir por una ley nueva, pues a lo mejor ahorita ya no sería tan complicado. Entonces todo ese tipo de cosas se están analizando, estamos participando. Otro de los proyectos que tenemos grandes a nivel nacional tiene que ver con el reuso del agua con fines de consumo humano, donde tú volteas al mundo y en muchos lugares ya se hace. ¿Qué quiere decir esto que suena luego tan largo y tan bombante? Pues no es más que el agua negra se trate y se pueda volver a inyectar a la red. La tecnología existe, claro que existe. ¿Es caro? Pues sí es caro, pero es más barato que desalar agua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí es una alternativa, sí. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues porque el marco normativo te dice ahí en la norma 127, que es la que nos rige la calidad del agua, pues que no debe ser agua de reuso. Entonces, modificar esas dos palabras son de las cosas que también empujamos. ¿Por qué? Porque nosotros en ANEAS somos 546 organismos operadores, de los más grandes y de los más pequeños tenemos de todo, pero tenemos una comisión de reuso, y en esa comisión nos juntamos cada 2 meses. Están las ciudades más importantes, está Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y orgullosamente hay un ejemplo de Guanajuato que es León, en donde cuando ves en la mesa y dices, oye, pues los que estamos aquí le damos agua a más de 33 millones de mexicanos. Entonces, ¿cuál es el proyecto al cual se le está apostando con todos ellos? Es al reuso. Entonces, sí.
dije que iba a haber quizá algunas locuras y quiero poner ahí sobre la mesa, ¿no? De hecho, alguien lo escuché, no es una idea propia. Si ya se gastó tanto dinero en el Tren Maya, ¿por qué no pensar en desarrollar, como en la antigüedad, acueductos de lugares donde llueve mucho para llevar esa agua a través del acueducto, ya fuera entubado o al aire libre, a lugares donde hay mucha sequía? Por muy largo que sea el trayecto, pues implica dinero, pero repito, si ya se metió tanto dinero a esa infraestructura que, pues, a ver si jala, ¿sería viable eso? A ver, si tú me preguntas a mí, yo te diría que hasta cierto punto sí es viable. ¿Por qué? Nosotros tenemos un dicho y decimos agua paseada es agua cara. Y agua cara en muchos sentidos, no nada más en el económico, porque cada que tiendes una línea, se va a dar el clandestinaje. Entonces, mientras más larga sea esa línea, más pérdidas va a tener. ¿Huachicol del agua? Sí, el huachicol del agua. No es fácil operar un acueducto. Hemos estado ahí muy cercanos en casos como Sonora, donde, fíjate, intervienen factores más de índole social que técnico y donde, pues, el que dice, oye, estás pasando por mis tierras y yo no tengo, no me refiero a un particular, sino a alguna comunidad, alguna pequeño pueblo, me dice, oye, pasas por aquí, yo no tengo agua. ¿No? Te cierran el acueducto y hazle como quieras. Entonces, todo ese tipo de cosas no son sencillas. Si se invirtió mucho dinero en algunos otros sectores, yo ahí, cuando ves la danza de los millones, de miles de millones aquí y allá, pues ya ni los entiendes ni los cuentas, ¿no? Mucho menos te los imaginas. Lo que sí te puedo decir es que en el sector, a nivel federal, hemos traído a la baja lo que se invierte de parte de la federación. En los últimos 15 años, los programas que tenían que ver con el agua, específicamente el ProAgua, que es el que tiene la Conagua para de ayuda de subsidio a todo el país, pasó de 12,000 millones de pesos a 2,400. Entonces, ese es el dinero que se distribuye en toda la República. Entonces, cuando tú ves que Guanajuato pasó de recibir 600 millones de pesos a ahorita 100 para los 46 municipios, entonces, ¿cómo repartes eso, no? Ahí la federación ha apostado mucho, a lo mejor, haciendo a un lado que, bueno, pues todos queremos que en esas bolsas siempre haya dinero y todo, porque tenemos que gestar proyectos de inversión grande. Yo creo que nos ha obligado a los organismos a que volteemos a algo que es el ingreso propio. Y eso, hasta cierto punto, yo creo que es muy interesante y muy bueno para el fortalecimiento de los municipios, porque la repartición del recurso federal tiene que ver con lo que ingresa a los municipios en dos rubros, en catastro y en agua. Entonces, la participación, el porcentaje de las participaciones federales va de acuerdo a eso. Entonces, no cumplimos con esos métodos, pues no te dan al Estado, estoy hablando del Estado. Entonces, y del Estado a los municipios. Entonces, el fortalecimiento de la hacienda municipal ha sido algo que la federación ha dejado muy en claro en este sexenio que ya se está terminando. Yo no creo que sea lo equivocado, pero a la par va de decisiones políticas en lo local que no siempre estamos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy claros y los organismos tenemos que ser bien transparentes, porque todo el dinero que se genere, que se gasta en infraestructura, tenemos que decir bien dónde se está invirtiendo, ¿no? Para que no sea pues en que se da luego el director del organismo trae mejor camioneta que el alcalde, ¿no? En ese tipo de cosas tenemos que ser muy, muy responsables, pero también muy transparentes. Claro. Y buscar un esquema, ahora, hablando del fortalecimiento de la hacienda pública, José, ¿cómo buscar un esquema? Porque en otras partes del mundo lo hemos comentado, la participación de la iniciativa privada en los organismos de agua potable han provocado muchas veces casos de éxito, ¿no? Hablábamos hace rato tras de cámaras de 4 organismos de agua potable aquí en el país que han tenido, como todo, pros y contras, pero hay en otras partes del mundo, en Sudamérica, algunos organismos que la participación de la iniciativa privada ha sido todo un éxito. ¿Qué piensas tú de esto? Pues mira, ahí hay mucho que platicar al respecto. Yo quiero compartirte que luego participamos en muchos foros, estuvimos nos hicieron favor de invitar al foro de los 300 líderes mundiales del agua en Londres,
y un foro importante en donde por alguna razón pues de México íbamos 4 personas y donde nadie de los que estábamos ahí se explicaba por qué teníamos un retroceso en cuanto a la inversión. Y no me refiero a nuestros compañeros, sino a quienes tienen el dinero, y el dinero puede ser público o privado, y esta banca de desarrollo que se tiene como el Banco Mundial, como el propio BID, donde hay que mencionarlo, porque esto luego no lo sabemos. En el BID, por ejemplo, el gobierno federal de México tiene una participación. Que es el Banco Interamericano de Desarrollo, Así ¿verdad? es. Entonces, cuando vamos al foro y vemos, y pongo un ejemplo que se me quedó muy grabado, India, en alguna provincia tenían rezagos peores que los que nosotros teníamos hace 5 años, y en un periodo de su gobierno, que eran 7 años, si mal no recuerdo, resolvieron el tema del agua. Cuando nos platicaba ahí el ministro del agua de la región cómo lo había resuelto, la primera lámina que nos ponía era lo que les comenté: voluntad política. Y la segunda lámina, que era el dinero, no lo abordó. Simplemente dijo: esto nos costó $90 mil millones, de esas cifras que uno ni se acuerda, ¿no? Miles de millones de dólares, ya. Y entonces pues nosotros preguntábamos: oye, ¿cómo? ¿De dónde salió? De la iniciativa privada, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es que en otros lados es un tema agotado la participación del recurso privado. Después de que platicamos lo que les comenté de cuánto era la bolsa federal, cuánto es ahorita, la realidad es que municipios, y voy a hablar de Irapuato, pues sí tenemos una bolsa importante de dinero que nos da la posibilidad de estar estables en la prestación del servicio, pero tampoco es que se tenga el dinero necesario para la infraestructura que se requiere. Y dinero, pues nomás, así como el agua, nomás hay 2, dinero nomás hay 2, público y privado. Y ya sabemos que público no va a haber. Entonces, lo que sí nos interesa mucho es que haya dinero privado. Y como dato, en este sexenio que termina, en los 6 años solamente hubo un proyecto APP, de Asociación Pública Privada, en todo el país. Y fue justamente la desaladora de Los Cabos. Entonces, si yo quisiera hacer un proyecto, como en otros sexenios sí ha habido, y se ha satanizado que la asociación público-privada está mal y todo, y que se roban el dinero, pero yo creo que hay que acotar si hay corrupción, si hubo corrupción, pues que se aclare, que se pongan los contratos lo suficientemente robustos para que eso no pase. Pero también hay que acotar otra cosa, que tiene que ver mucho con que se privatice el agua, ¿no? O sea, tenemos Ciudad de México, donde hay contratos de prestación de servicios a privados, donde pues mucho luego del tema fue es que están privatizando el agua. A ver, el agua, como les decía, es de la nación. Lo que se está dando es a un tercero, a un privado, a Gabriel. Es como si yo en Japami agarrara, digo, no yo, pues, pero no quiero ser muy claro en un ejemplo, no quiere decir que se vaya a hacer mucho menos. Es como si en Japami le dije: oye, Gabriel, no tengo yo dinero para perforar pozos. ¿Qué te parece si tú me perforas 2 pozos y yo te pago por cada metro cúbico que me des? Eso es. O sea, yo no estoy invirtiendo dinero de Japami, Gabriel lo está invirtiendo y yo le voy a pagar. El agua sigue siendo de la nación, sigue siendo bajo un título de Japami, pero el dinero que yo no tengo para la infraestructura lo puede hacer un tercero. Eso es algo que nosotros hemos puesto mucho sobre la mesa con el equipo de la doctora Claudia. Se ha puesto en varios foros. Estuvimos también ahí en el Colegio de Ingenieros de México hace un par de semanas atendiendo una reunión con el equipo, y donde era una de las cosas importantes que se plantea: ¿va a haber o no va a haber disposición de gobierno federal para las asociaciones público-privadas? En algunos de los esquemas, porque tienen muchos esquemas. Y en ese sentido lo platicábamos, pues hay muy pocos a nivel nacional donde intervenga capital privado, y en particular, siempre lo digo porque aparte de que son buenos amigos, creo que es de los mejores o el mejor organismo del país, pues de Saltillo, donde es mixto, ¿no? Donde es una empresa mixta y donde tiene un capital privado, donde se obligan a través del contrato. A ver, el año pasado me invitaron los de Saltillo porque cumplían 20 años de la, no concesión, del esquema mixto. Fíjate, ellos empezaron hace 20 años. ¿Y ese éxito? No, hombre, tú ves las eficiencias de Saltillo y ya las quisiéramos. Y es un desierto, ¿no? Es prácticamente una zona desértica. Sí, pero a ver, de entrada Saltillo tiene todas sus tomas medidas. ¿Sí? Tienen un centro de control.
como el de León, donde nosotros apenas iniciamos el año pasado tener un cuarto de control y demás. Ellos tienen en tiempo real la calidad de sus tanques, presiones, manejan presiones en un cuarto. O sea, ya tienen, me platicaban porque estábamos ahí en su cuarto de control. Un día de crisis para ellos son alrededor de 17 reportes. O sea, Saltillo es una ciudad grande, nosotros aquí diario tenemos cientos de reportes, ¿no? Entonces, ¿hay manera de hacerlo? Sí, sí hay manera de hacerlo. ¿Qué se requiere? Pues, insisto, mucha voluntad política en todos los niveles, no es siempre una decisión nada más local, visión y dejar los candados suficientes para que eso no caiga en una percepción de corrupción o todo esto, ¿no? Porque siempre que se buscan los esquemas de este tipo no, pues ya lo trae fulanito de tal, ¿no? A ver, yo creo que es muy arriesgado decir eso cuando se está procurando simplemente hacerse del dinero para la infraestructura o de la infraestructura a través de un esquema de este tipo que se requiere y lo que se busca es las mejores condiciones en el plazo del tiempo, ¿no? Pero yo creo que es necesaria la inyección del dinero privado en el sector en general. Históricamente tenemos esos ejemplos en las plantas de tratamiento, que es donde más ha pasado a nivel nacional. Tenemos 2 plantas aquí en la región, una en Zapal y otra aquí en Jumapa, en Celaya, que han sido con dinero de esta índole bajo un esquema de concesión y donde funcionan. Mira, conocemos plantas en muchas partes del mundo y estas están mejor, ¿eh? Yo he conocido que estas plantas están mucho mejor que otras fuera del país, y entonces cuando volteas y dices, a ver, bueno, si ya se ha agotado el modelo, seamos cuidadosos, que intervengan los órganos también de control para que se verifique todo eso, pero utilicemos esos vehículos. Claro. Y, perdón, Gabriel, ¿y es realmente, José, Israel uno de los países que mundialmente se han caracterizado por... Ahorita que comentaste que estuviste en el Foro Mundial del Agua en Londres, hablando del caso de India, ahorita que hablas particularmente del caso de Saltillo, donde también resalta mucho lo que dices, el tema de la voluntad política, donde me llama mucho la atención porque hablas también donde hay un gobernador priista con la federación, con otro partido político y un alcalde priista y también con un esquema de asociación público-privada, pues también hablas de una gestión que se está generando ahí de manera eficiente y un cabildeo que pues finalmente se está traduciendo en resultados. Pero vámonos también a otras partes del mundo para también poderlo trasladar aquí a México. Se dice que Israel es uno de los países a nivel mundial que se ha caracterizado por ser el estandarte en la gestión y abastecimiento del agua, ¿no? Un país que pues prácticamente está en una zona geográfica donde no hay agua, es completamente una zona desértica y donde hoy en día también exportan agua. ¿Es realmente cierto esto? Y si realmente es cierto desde tu perspectiva, ¿qué prácticas le podríamos copiar a Israel? Pues mira, Israel es cierto, ha sido un referente en muchos temas, sobre todo en el sector agua. Ahorita, ayer justamente nos notificaban ahí que de una invitación a una misión con la Embajada de Israel, pero pues creo que por las condiciones actuales vamos a preferir esperarnos un ratito. Ya había habido otro intento de parte del Estado hace, pues cuando inició el conflicto, pero mira, Israel ha sido un referente porque ha atacado el agua de manera integral, ha trabajado el agua de manera integral, entonces tú ves que a la par de que ha resuelto mucho de las necesidades de la población, pues tú los ves con producciones agrícolas importantes y empresas líderes en válvulas, en equipamiento y todo sucedieron ahí. ¿Y de dónde surgieron? De la industria agrícola. Entonces, no puedes dejarlo a un lado. Las prácticas de ellos tienen mucho que ver con administrar algo que no se tiene, por eso, y haciendo la similitud en México, pues en el norte del país tenemos organismos más eficientes que en el sur, pero lo que debiéramos aprender de Israel, creo yo, no nada más es la tecnología al final del día es una herramienta y esa herramienta está al alcance de un telefonazo. Lo que debemos aprender es la gestión
cómo se está gestionando, cómo también a raíz de que se hacen eficientes en el campo pueden empezar a disponer de esos volúmenes para otro tipo de circunstancias, cosas que en México todavía estamos en pañales, ¿no? Y que al final del día lo que vemos es una preocupación a nivel global por el tema del agua. Hace 2 años, después de casi 50 años, se retomó en la agenda mundial, me refiero a través de la ONU, el tema del agua. Sí fue hace 2 años, en donde estuvimos también ahí en el evento y escuchas a todos los líderes de todos los países, incluyendo México, y todos tenemos el mismo problema. Tú los escuchabas y podías hablar del país que quisieras, están hablando del mismo tema. Y nos preocupaba mucho porque entonces decimos, a ver, no es un tema local, no es un tema nada más de Irapuato, de Guanajuato, de México, es un tema global. Y es cuando volteas y dices, bueno, ¿qué está pasando en Singapur que lo han resuelto? ¿Qué está pasando en Colombia que lo han resuelto? Y ahí es donde, desde mi personal punto de vista, no tiene que ver con el tema técnico, no tiene que ver con el tema necesariamente de recurso, porque te puedes allegar de él, tiene mucho que ver con la gobernanza. Yeah. Me doy cuenta con agrado que el equipo del próximo gobierno federal ya está trabajando y está acercando a los expertos. Pero ¿qué habrá en el ámbito estatal? Y yo le paso la bola a Pedro porque él está un poquito más entendido en estas circunstancias. Sabemos que ha habido algunos anuncios importantes. Sí, yo creo que, nuestra gobernadora Livia, efectivamente, como tú lo sabes, una de sus propuestas de campaña precisamente fue analizar y ponerle solución a lo que viene siendo el agua. También sé que pues hay una subsecretaría del agua, está el SEAG estatal y los órganos operadores. Sin embargo, yo creo que sí, al hacer el anuncio de que se va a crear precisamente una secretaría del agua, pues yo creo que ya se prevé precisamente contar con los mejores perfiles. Y esto yo creo que allegarse de asesores o de comentarios, yo sé que tú tienes una buena relación con ella, ¿verdad? Y con su equipo de campaña seguramente has tenido algunas pláticas, pero si no, pues bueno, aquí lo importante viene siendo que se vea precisamente una mano para que sea posible esta situación. Mira, la realidad es que nosotros con agrado nos han en algunos momentos tomado en cuenta a través de algunas mesas que se conformaron de temas específicos. Mira, nosotros hemos apoyado en muchos estados. A mí me dio mucho gusto. Yo creo que sin lugar a dudas será una gran gobernadora. Yo creo que la problemática actual ha puesto sobre la mesa de todos los políticos el tema del agua, y nosotros lo anticipábamos sabiendo que en estas elecciones el segundo tema de relevancia con los candidatos iba a ser el agua. El primero la inseguridad y el segundo el agua. Estoy hablando a nivel nacional. Uh-huh. Lo que no teníamos medido es que ese espacio iba a ser ya muy pegado. Porque todos tienen problemas con el agua, insisto, Tabasco lo tiene, Baja California lo tiene, Guanajuato lo tiene. Y en el caso de Guanajuato, creemos que, yo en lo particular, creo que lo harán de la mejor manera, por el antecedente donde de entrada escucharon, ¿no? Porque muchas veces el político llega y dice, no, yo ya sé qué hacer aquí, y probablemente sea cierto, ¿no? Pero la realidad es que nosotros luego lo que necesitamos es un espacio para ser escuchados de la problemática que hay allá afuera en la calle, ¿no? Que es la que se topan en las campañas. Entonces, yo veo y me agrada a mí la idea, sé que algunos compañeros del sector no estarán tan de acuerdo, yo sí, en el sentido de que se genere la secretaría, por varias razones. La primera es que a mí me ha tocado ver cómo este modelo de secretaría le ha permitido a los estados ser mucho más gestores ante la federación, ante los propios organismos internacionales, todo.
Y cuando tú hablas en tu propuesta de gobierno, en tus propuestas de campaña, de que el agua es muy importante, pero no lo reflejas en una política, o no tienes el vehículo para reflejar las políticas públicas que tú quieres, pues se vuelve obsoleto, que es algo de lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Nosotros decimos, oigan, cuando hace 6 años los 25 temas de AMLO prioritarios y no veíamos el agua, ¿no? Es lo mismo cuando escuchas en cualquier nivel, no es de colores ni mucho menos. Dice, sí, el agua es importante, pero ni siquiera se toca en el programa de gobierno, mucho menos en los vehículos administrativos que tienes como administración, pues para poder aterrizar todo eso. Yo sí creo que lo correcto es la secretaría donde se conjunten los diferentes usos del agua y en donde permita inclusive en el tema estatal hablar de tú con quien tiene el recurso, ¿no? Con el secretario de Finanzas, porque pues, si no, no es tan importante. Ahora, ¿cómo se tenga pensado aterrizarlo? Desconozco. Nosotros, claro que estaremos en la mejor disposición de aportar lo que se haya visto que ha funcionado en otros estados o de los modelos que creemos que pudieran ayudar para esa gestión. Encantados. Creo que al final del día, como director de Japami, pues me encantaría que lo que el Estado está gestando de eso nos permita a nosotros ser mejores y que provea un mejor servicio a la ciudad de Irapuato. Creo que al final del día esa es la finalidad. Y hay perfiles, Pepón, como por ejemplo nuestro amigo Roberto Castañeda, que es presidente de la cuenca Lerma-Chapala, tú que eres de Aneas, o sea que están inmersos precisamente, pero con un conocimiento de muchos años y que pueden precisamente aportarle aquí a nuestra gobernadora. Sí, a ver, mira, históricamente en Guanajuato no nos había pasado que el presidente de la ANEAS fuera de Guanajuato y que el presidente del Consejo de Cuenca estuviera también en Guanajuato. La cuenca es un organismo muy importante en donde 5 estados es donde se dirime cómo se administra el agua, no es cosa menor. Y creemos que esto debiera de sacarle mucha raja quien estará al frente a través de como lo decía. Yo digo, con Roberto, aparte somos excelentes amigos, hemos hecho una buena relación con muchos organismos operadores del Estado, con León, con Guanajuato, Dolores Hidalgo, con Purísima, en fin, en donde yo creo que Guanajuato históricamente ha sido un buen gestor de gente en el agua. O sea, hay muchas personas que cuando yo estaba en Conagua y que nos encontrábamos, oye, ¿qué andas haciendo por acá? Oye, qué bueno, me da mucho gusto por acá verte, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que habrá lo mejor que pueda aportar para ello y nosotros encantados de poder aportar con lo que nos toca para que esto funcione. Mientras le vaya bien al Estado, nos va a ir bien a nosotros. Vamos a entrar al ámbito local, a lo que en la calle luego está en el pensamiento de mucha gente o directamente en las preguntas. ¿Por qué me está llegando el recibo del agua 30% más alto que la vez pasada? Mira, ahí yo te puedo platicar que desde hace 2 años empezamos a hacer un cambio de medidores. Cuando llegamos y identificamos que el porcentaje de medición que teníamos pues no era el adecuado. Me refiero a que de las 140,000 tomas que tenemos, el 86% era lo que tiene medidor, pero nos damos a la tarea de verificar de ese 86% cómo están los medidores. ¿Y por qué? A ver, yo quiero ser muy claro porque luego dicen, estos nos cobran y normal les interesa cobrarnos y demás. A ver, el medidor tiene 2 objetivos. El primero y más importante es la administración del agua, porque si no sé cuánto está pasando por esa casa, por ese medidor, pues tampoco voy a saber cuánto tengo que sacar del pozo. ¿Sí? Esa es la primera y la más importante. Y la segunda, también importante, es el tema recaudatorio. Entonces, cuando de ese 86% de los medidores nos damos cuenta que el número de medidores que están en el rango de su vida útil, un medidor tiene una vida útil de 5 años. Entonces nos damos cuenta que solamente el 60%
del 100, no del 86, estaba en su rango de vida útil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiar los medidores, invertir en el cambio de medidores. Yo creo que una de las decisiones atinadas que se había tenido es que el tipo de medidor es el adecuado. Es un medidor clase C que no mide ya aire, que tiene un rango de medición bajo, que es el adecuado de acuerdo a lo que consumen los irapuatenses en términos de promedio. Y entonces, al momento de hacer esos cambios, pues es cuando empezamos a tener este tipo de situaciones. Mira, yo lo veo bien clarito. Tenemos cambio de medidores en X colonia y al mes siguiente los tengo todos ahí en las oficinas. ¿Por qué? Porque se da esto. Y tienen razón. Dicen, a ver, oye, ingeniero, yo siempre he pagado 300 pesos y ahora me llegó a 600. Tengo 5 o 10 años pagando 300 pesos y ahora... Pues sí, a ver, no... A diferencia de otras instancias donde te dicen, no, pues hazle como quieras, nosotros, a ver, vamos a revisar. ¿Por qué? Porque sí hemos tratado de generar esa cercanía con el usuario. También partimos de que no tenemos siempre la razón, hay que escuchar, hay que ver qué pasa. Y ahí te llevas un chorro de sorpresas, ¿no? Pero lo importante para nosotros es ir y poder identificar a qué se debe ese consumo. Y se puede deber a dos cosas. A la infraestructura de Japami o a la infraestructura que tienes dentro de tu casa, ajá, de la cual pues nosotros ya no somos responsables. La responsabilidad de nosotros es la infraestructura en la vía pública, termina donde termina el medidor, y de ahí, ¿qué hacemos nosotros? Pues verificar que el medidor esté bien, aunque sea nuevo, pues puede fallar. Sí se da, muy raro, pero se da. Que no tengamos ninguna circunstancia en la línea que afecte la medición. Y entonces lo aforamos, lo hacemos como las gasolineras, ¿no? A ver, sí estamos dándote litro de a litro, bueno, metro cúbico. Entonces, de ahí empezamos a hacer varias revisiones para ayudar al interior a identificar si hubiera alguna fuga, porque yo soy el más interesado en que tú no tengas una fuga en tu casa. Claro. Porque entonces yo estoy sacando agua del pozo para que yo la tire y para que tú la tires. ¿Y hay alguna máquina, algún instrumento, alguna herramienta que te permita detectar en una línea de alimentación o al interior de la casa que haya fuga? Sí, bueno, hay equipos de toda índole. Tenemos desde los que monitoreamos en la red, que estamos justamente ya adquiriendo algunos, y los equipos de geófonos y demás para poder detectar las fugas en las calles. Cuando explico qué es un geófono, pues les digo que no es más que un estetoscopio. Así como el doctor te lo pone y va a tus pulmones, así nosotros andamos identificando. Hay sonidos muy, muy claros de una fuga, que el personal pues obviamente está capacitado y sabe de ello. Y se identifica la fuga y se hace el hoyo, se cambia la tubería y después ya se va resolviendo. Al interior de las casas es muy complicado, y aquí yo te voy a hablar como usuario, no como Japami, porque la tubería no está expuesta, ¿no? Pero pues, no tienes un jardín donde escarbes y ya, tienes el piso de la sala, entonces sí, es complicado. Sí hay mecanismos, nosotros a veces apoyamos también para ello, poderlo identificar. Pues puedes llenar tu tinaco y no usarlo por un periodo de tiempo y ver si se baja. Pues obviamente si no la estás usando traes una fuga, ¿no? Se da mucho. Irapuato históricamente ha hecho infraestructura interna de las casas, que son las cisternas. Uh-huh. Las cisternas siempre nos dan mucha lata, siempre, y no se ve. Entonces, es lo que procuramos identificar, porque mira, en Irapuato tenemos un consumo promedio por habitante de 220 litros. Para el estado es muy alto. En Guanajuato, León traen alrededor de los 120. Estamos muy desperdiciados de agua, entonces. A ver, también hay que ponerlo en contexto. Los 220 es lo que la literatura te da como normal para los cálculos. Y también tenemos otras ciudades, que no voy a decir cuáles, que traen 570 litros por habitante por día. Cabrón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a reducir eso. ¿Y dónde? Pues yo en la red y tú en tu casa. Entonces, ahí no hay volumen despreciable. Ese tema del cobro que pudiera parecer excesivo lo vamos agotando de esa manera para poder identificar dónde está. Pero también hay que decirlo muy claro, no es que se les cobre más caro el agua. El agua nosotros la cobramos a través de un instrumento que es la ley de ingresos. Uh-huh. Yo no cobro lo que quiero, cobro lo que me dice la ley que debo de cobrar, y no hay, en el caso de Irapuato, que sea por zonas, o sea, de que
en Villa se cobre más que en la Che Guevara. No, es un precio por metro cúbico donde nuestro plan tarifario está pensado en que los que gastan menos agua paguen menos agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestro plan que se ve reflejado en la ley de ingresos. Del metro cúbico 1 al 10 tiene menor costo que del 10 al 20, del 20 al 30, siendo el máximo 100. O sea, el metro cúbico 100 en adelante, pues ya es el más caro. Entonces, es la manera de decirle al usuario, pues mientras menos consumas, menos pagas. Claro. Esto se va, de acuerdo a la propia ley, incrementando mes con mes durante todo el año, que son centavos prácticamente, de tal forma que de enero a diciembre, pues el incremento total no son ni 5 pesos, ¿no? Hablando del mismo metro cúbico, el metro cúbico 10, por ejemplo. Bancos de agua, ¿son posibles? ¿Existen? ¿Qué los limita? Si es que hay limitación. Pues mira, los bancos de agua como tal, pues no es más que un depositorio que nos pueda permitir guardar líquido durante el periodo que menos tenemos. Se da de manera normal con el agua superficial y hay de dos tipos, el artificial o el creado por el hombre y el natural. El natural pues no se ve necesariamente a menos de que sea superficial y del cual Irapuato pues no puede gozar. Y los depositorios subterráneos naturales pues pueden valer mucho la pena. Aquí yo también quiero hacer mención de algo porque tiene que ver precisamente con eso, de que el año pasado Irapuato hizo la declaratoria de la zona natural protegida para la recarga de los mantos acuíferos. Acá en la zona de Cañada de la Muerte y esta zona, es el único a nivel nacional que hay. ¿Esto qué quiere decir? A ver, porque luego, ingeniero, pues hablas como no entiendo nada. Pues es muy sencillo, se reserva una superficie de territorio con las características para que se pueda infiltrar el agua. Y esto está a través de una declaratoria protegido, entonces no es cosa menor. A mí me gusta mucho luego andarlo diciendo en todos lados, porque cuando hablamos de que no tenemos esas fábricas de agua, que tenemos que hacer más por los bosques, hay algunas propuestas de que los organismos operadores debiéramos de cobrar el tema ambiental, es decir, que yo en tu recibo te cobre un X porcentaje para poder proteger las cuencas con árboles y todo eso, y a lo mejor en otros países lo han hecho y funciona y es lo adecuado, pero pues si no puedo ahorita cobrar el agua, pues menos los árboles que me hacen falta, ¿no? Hay que ir por etapas y hay que plantearlo en un escenario en tiempo, porque la realidad en Irapuato, y lo platicamos, es que de 100 irapuatenses, cuando empezamos solamente el 41 pagaban el agua. Ahorita vamos en 67 de cada 100. Entonces, eso también luego lo decíamos porque, oye, ingeniero, pues es que es bien injusto que los que sí pagan. A ver, pues sí, más cuando no lo tenemos, ¿no? Y lo mismo tengo que procurar por acercar el servicio a todos. Y es donde trabajamos mucho para poder alcanzar los niveles que debiéramos de tener como organismo que nos permitan empezar a aterrizar infraestructura necesaria. Eventualmente yo sí creo que los bancos de agua serán necesarios, los que se hacen, hay proyectos ahí de las presas bajo tierra, que son interesantes, son importantes, pero y si hacemos la similitud, pues son como las casas que tenemos con el aljibe de que guardamos el agua de lluvia, nos dan suficiencia para un tiempo, pero tampoco quiere decir que nos resuelvan el tema. Ahora, también hay teorías y hay estudios donde nos dicen aguas abajo, la cuenca lo está resintiendo, porque aguas abajo ya no está llegando todo el agua que debiera llegar. Entonces eso lo vemos en cuencas donde luego echan a andar proyectos muy ambiciosos de cosecha de agua, ¿no? de lluvia. La zona rural, cuando lo ves de esa manera, o en la zona urbana, pues ves que los depositorios que se tienen para ello, pues te resuelven tu abasto semanas, cuando mucho un par de meses, y que el agua que almacenas también tiene que tener un tratamiento, porque el agua de lluvia trae una alta carga orgánica, pues viene con muchas hojas, todo esto, y al final del día la encierras, pues se pudre, le tienes que dar un tratamiento ahí para que no pase eso y la puedas utilizar, ¿no? Bien, bien. Bueno, habíamos dicho que íbamos a invertir las cosas. Voy rapidísimo a leer
algo del back que trae José Lara Lona, no es cualquier persona la que está aquí con nosotros, él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Guanajuato, es presidente de ANEAS, ya lo comentó Pipe, es el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, Asociación Civil, es director, por supuesto, de JAPAMI aquí en Irapuato, director y consejero del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de CIMAPAC en Guanajuato. Fue gerente también de programas federales de agua potable, drenaje y saneamiento, gerente de fortalecimiento a organismos operadores de la Conagua, vicepresidente y consejero también estatal de ANEAS antes de llegar a la presidencia. En ISEC también trabajó como jefe de seguimiento de proyectos inmobiliarios y director general inmobiliario, director de proyectos adjunto a la Dirección General de Obra Pública aquí en Irapuato, ya traía también el antecedente como trabajador municipal. Es docente también de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato. ¿No? Y bueno, hay un posgrado en especialidad de evaluación inmobiliaria, dirección de empresas inmobiliarias, diplomado en dirección de organismos operadores de agua y un diplomado por ahí en Albuquerque, un certificado internacional en gobernanza del agua, un término que utilizó Pepe hace ratito y que nos habla precisamente de esta necesidad de no nada más gerenciar, gestionar, sino también aterrizar cada uno de los proyectos. Mira, ese diplomado ahí de gobernanza en Albuquerque nos abrió los ojos en muchos sentidos. Pero luego suena, ¿qué es la gobernanza, no? Siempre, ¿qué diferencia hay con gobernabilidad y todo ese tipo de cosas? A ver, yo lo resumo en unas palabras muy sencillas que no es otra cosa más que las reglas del juego. Entonces es muy difícil entrarle a un partido de fútbol si no conoces las reglas, si no sabes lo que puede hacer el contrario y lo que tú puedes hacer. Aquí pues no hay contrarios. Mira, hemos hecho un gran avance en el convivio de los diferentes usos del agua, donde históricamente no nos hablábamos, ¿no? Éramos como de otra escuela, que no, los de aquella escuela, con el uso agrícola. Hablo a nivel nacional, así como hay una ANEAS, hay una ANUR, que es la Asociación Nacional de Unidades de Riego. Y con quienes tenemos una excelente relación y nos hemos sentado en la mesa para poder entrarle de lleno a los proyectos. Y aquí en lo local, pues mi reconocimiento siempre será en ese sentido a don Agustín Robles, porque hemos podido entablar una buena conversación que nos permita el convivio sano de esos usos, y en donde estamos gestando proyecto importante ahí del intercambio de aguas con el distrito de riego. Y ha sido por la suma de voluntades que se dan en la mesa, ¿no? Luego pues, pareciera que ese tipo de cosas no son importantes, pero andar y sentarnos y gestionar en este mes y demás, pues tiene que ver con poderle dar a la ciudad alguna alternativa que nos garantice no nada más un volumen, sino también un servicio estable por los próximos años. Entonces, pues, sí, ahorita que hablabas del ISEC, ya hace buen rato de eso, ya me hizo sentir bien. No, pero fíjate que también faltó ahí en el currículum, porque aquí no lo dijo la presidenta, que es su consentido. Además, más que no trae papelito, no es que le hagamos una cartita por ahí. No, sí, hablamos bien de ti, bueno. Y antes de despedirnos, Pepón, yo me quedo con una última pregunta en esta etapa final del programa, que nos dio mucho gusto tenerte. Hablas de la gobernanza, estuvimos hablando también de modelos internacionales, estamos hablando de lo que viene para México en el futuro en temas de agua, pero también me llama mucho la atención, tocaste el tema de los jóvenes. Hoy en día sabemos que dentro de la gobernanza, dentro de la juventud, impera la necesidad de adoptar tecnologías en la cuestión de la administración pública, en todos los órdenes de gobierno y en todas las instituciones. Particularmente hablando de la digitalización y el gobierno digital. ¿Qué piensas tú de esto en el tema de qué papel juega la digitalización en los organismos de agua potable? A ver, pues es importantísima y ya me siento todavía más viejo, ¿no? Oye, Pipe, antes de responderte nada más quiero hacer aquí un comentario de lo que dice Pedro. A ver, la realidad es que cuando estamos sentados ahí en la mesa de gabinete me he dado cuenta que cada uno de mis compañeros son muy importantes y yo no volteo a ver a uno en donde no vea que están aportando algo. Y sé que habrá o tenemos cada uno nuestros asegúnes, pero en general yo veo un equipo muy,
muy consolidado y muy comprometido. Estamos muy comprometidos con la jefa, con Lorena, ahorita con Rodolfo, porque ha sabido amalgamar todas esas cosas buenas de nosotros y ha podido permitirnos también limar las cosas malas que pudiéramos tener cada uno. Ha sido una convivencia bien institucional, que la verdad, a mí que me ha tocado participar en muchos equipos, lo veo con orgullo. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo y más comprometido de dar buenos resultados, ¿no? Y ahí sí, mi reconocimiento a todos mis compañeros y mi admiración a la jefa, que nos ha podido amalgamar con el fin de tener Irapuato mejor, y ahí aportamos lo que cada quien podemos, ¿no? Y me brinco a lo que dice Pipe. Ya entrarle a cualquier tema, creo yo, sin hablar de transformación digital, de acercar todo a este tipo de aparatos, pues sonaría obsoleto. Y ahí volvemos a las cosas que hemos podido aterrizar en Irapuato y que nos lo ha permitido luego el estar allá en ANEAS. Y en ANEAS hicimos un convenio a nivel nacional con Google, en donde muchas de las herramientas que ellos están generando para poder en un momento dado monitorear y vender el equipamiento para el monitoreo del agua, pues se dieron cuenta que primero tienen que entrarle a todo lo que es transformación digital. Firmamos con ANEAS un convenio nacional donde nos permitía acceder a muchos de los productos de ellos a tarifa preferencial. Y entonces eso nos lo trajimos a Irapuato, a Japami, para empezar con nuestros procesos. Y me refiero desde la recepción de un documento, ¿no? Poderlo empezar a trabajar. Tenemos ahora, y ya te voy a quedar mal porque luego yo no me sé todos los nombres, ya me siento viejo, todo el workspace que tiene Google, nosotros a partir del 1 de enero de este año, dejamos de usar Microsoft, todo lo usamos en línea y es bien padre. Yo ahí sí me declaro que soy el que menos sabe de todos los de Japami, porque yo los veo ya trabajar todos en línea. Y pongo un ejemplo muy sencillo, la revisión de un documento, aunque esté cada quien en su oficina, se hace en tiempo real. Ahí ves lo que está poniendo Gabriel, luego Pipe corrigió y Pedro puso comentarios, todo en tiempo real. ¿Qué nos permite? Bueno, pues obviamente es un proceso de implementación, vamos muy bien en ello, pero nos permite pues ya no tener el documento versión 1, el versión 1 definitivo, lo de versión 1 definitivo, el mero bueno, ¿no? O que en tu Excel no me abre en mi computadora porque traigo una... Entonces, y todo eso se va a la bitácora y estamos trabajando en las órdenes de servicios. A raíz de todo eso se identificaron algunas cosas, como también la medición en los pozos, ¿no? Que pudiera ser una actividad muy sencilla, pero que ahora a través de esos aplicativos empezamos a monitorearlos con el teléfono y simplemente no te permite subir la lectura si no estás en el sitio donde tú georreferenciaste la lectura. Entonces eso me ayuda a mí a empezar a tener certeza sobre los números, porque ese es de los principales problemas que tenemos. Cada quien trae sus números. Entonces eso nos ha permitido paso a paso. Pues a mí qué más me encantaría que eso fuera de dos meses y se acabó y ya estamos pero se requiere dinero, que hay que irlo gestionando, y también pues el factor humano es importante, porque cambiar la metodología con la que cada quien venía haciendo su trabajo de un día para otro, pues no necesariamente resulta fácil, más cuando pues tenemos que partir de algo. ¿Qué es lo que manda, el proceso o quien hace el trabajo, ¿no? Entonces no podemos hacerle un traje a la medida a Gabriel si mañana Gabriel se jubila. Entonces, pues ya dejamos un proceso a como a Gabriel le gustaba. Entonces, pues no, pues hay que hacer el levantamiento de los procesos. Eso ha sido complicado. Hemos podido ya meter manuales de procedimiento en las áreas más sustantivas de Japami, en donde estamos en constante evaluación y todo eso. Y el segundo momento será llevarlo a un proceso digital, ¿no? Entonces, ahí vamos poco a poco. No es sencillo, pero no lo hemos dejado atrás. Y pues más cuando vemos los organismos que ya lo han hecho y que pues están del otro lado, ¿no? Entonces sí, mucho que hacer. Pedro. Bueno, yo para concluir, yo la verdad es que sí me quedo con algo muy importante, de que ojalá que la doctora Sheinbaum canalice al diputado con los conocimientos necesarios del agua para que haga las reformas. Porque si no, como dice Pepón, pues prácticamente va a ser
letra muerta esta histórica ley, ¿verdad? Ya no va a servir de nada, no vamos a tener resultados sobre el agua y como consecuencia la voluntad política, también económica, pues es la que puede salvarnos sobre el agua, ¿no? A nivel estatal no sé cómo esté, pero pues hay que darle una revisada, pero sí yo sé que el recurso viene de allá de la ley federal. Entonces, ojalá que haya esta atinada designación y pues yo si no mal recuerdo, el senador del agua era guanajuatense, ¿no? Sí, Erandi. Erandi. Bermúdez, sí. Entonces ojalá por ahí repita nuestro querido amigo Miguel Márquez o alguien de aquí del estado, pero para beneficio del agua. Ahí es donde lo hacemos a través nosotros como asociación tenemos un consejero estatal, pues siempre pedimos que si hay algún perfil que tenga el conocimiento y que quiera participar, pues nosotros lo arropamos y luego se da que llega alguien que a lo mejor no lo tiene, pues también los arropamos. Muy importante que participen nuestros legisladores. Que se dejen. Exactamente, los de Guanajuato, los federales, los diputados federales y los senadores. Muy bien. Pipe, Pedro, José, muchísimas gracias y quiero cerrar con un mensaje final de José Lara Lona. Nada, pues agradecerles la mañana aquí ya antojándome las tunas, ya. Acá le damos. Muchas gracias, Pedro, Gracias. Gabriel, muy contento de poder compartir. Muy importante que los jóvenes se sumen. No hay esfuerzo que valga la pena hoy si los que vienen atrás de nosotros no lo retoman para que aprendan de nuestros errores, que hemos cometido muchos en el tema del agua. Y para muestra basta un comercial, el de Amanda Ciérrale. Ya queremos hacer otro donde hablemos con el mismo personaje y digamos, ¿qué crees? Pues no le cerramos, ¿no? Entonces, quienes vienen atrás de nosotros juegan un papel bien importante. Me da mucho gusto un espacio donde podemos convivir de esa manera. Luego, la interacción y es muy... nos nutre mucho. Entonces, muchas gracias nuevamente y encantado de venir cuantas veces sea necesario. José Lara Lona, muchas gracias y gracias a usted que nos sigue cada semana. Y que no olviden suscribirse, Gabriel. Ya somos más de 500,000 de suscriptores. Por favor, sigan compartiendo, dando like y que sigan, por favor, mandando todas sus inquietudes, todas sus solicitudes. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.